Capítulo 5. Batalla en equipos. Wake up, people. Yeah. La voz estruendosa de Present Mic rebotaba por cada rincón del aula. La clase de inglés comenzaba con ritmo, energía, y para algunos, caos mental absoluto. Como para Hajime casi no. TCH. Chasqueó la lengua mientras se hundía en su asiento. ¿Por qué grita tanto este idiota? Las cejas fruncidas. Los ojos entrecerrados. Y su característico cabello azul eléctrico comenzaba a agitarse con ligeras ondas. ¿Está vibrando? Susurró Kirishima desde su pupitre, una hilera detrás. Los leves chispazos que se escuchaban no eran imaginación suya. La sobrecarga de información en otro idioma, la energía explosiva del profesor y su nulo interés por las clases teóricas estaban colapsando la atención de Hajime. Yeah, baby. Repeat after me, ZZZZZZT. Crackle BZZZZZT. Bop. El sonido de electricidad recorriendo su cuerpo empezó a ser perceptible. Una chispa saltó de su oreja al pupitre. ¡Ac! Hajime se tapó la cara con ambas manos, murmurando entre dientes. Me estoy fundiendo el cerebro. Hiro no pudo evitar estallar en una carcajada leve, tapándose la boca con la mano. ¿Quién diría que el gran Hajime Kashimo, bully de escuelas secundarias, terminaría siendo derrotado por el verbo tobe? Cállate, respondió él sin levantar la cabeza, con las chispas aún acumulándose en su cabello. Tiempo después, en la cafetería, ¿no vas a pedir nada?, preguntó Denki mientras tomaba su bandeja. Da, respondió Kashimo, sacando una elegante lonchera negra de bordes dorados y un sello personalizado con su nombre. Al abrirla, el vapor tibio se elevó al instante y reveló su contenido. Waffles perfectamente dorados, una porción de helado de cookies and cream en un pequeño compartimento térmico, y un ligero toque de chispas de chocolate derretido decorando todo con estética profesional. Momo arqueó una ceja con sorpresa. Hiro solo soltó una risa más. ¿Waffles? ¿Con helado? ¿Eso es, tu almuerzo? Mi madre lo empacó. Respondió Kashimo como si fuera lo más normal del mundo mientras ya cortaba el primer trozo con gusto. Ella dijo que si iba a golpear robots todo el día, necesitaba motivación. Au. Eres un niño de mami. Canturreó Denki, riéndose. No me lo esperaba. ¿Quieres que te electrocute ahora o después? Después del postre, agregó Hiro divertida. Tiene cara de que lo va a defender con su vida. No lo niego, Hajime se metió otro pedazo de waffle con una sonrisa ladina. Definitivamente, era su comida favorita. Tu madre parece una mujer muy dedicada, comentó Momo con ternura. El diseño de esa lonchera es de lujo, por cierto. Conserva temperatura a doble capa, ¿verdad? No sé de qué me hablas, pero sí. Mientras el grupo charlaba entre risas, fue entonces cuando Ida, Izuku y Ochako se acercaron con sus propias bandejas. ¿Les molesta si nos unimos a su mesa?, preguntó Ida, con esa formalidad que lo caracterizaba. Se ve que ustedes ya se conocían bien, y parecían tan unidos, añadió Ochako con una sonrisa. Así que queríamos tratar de llevarnos bien también. Momo fue la primera en sonreírles. Por supuesto. Entre más compañeros nos conozcamos, mejor será la dinámica en las próximas clases. Izuku asintió tímidamente, sentándose al lado de Denki. Hajime, por su parte, alzó una ceja. Observó al nuevo trío. Los evaluó. El de lentes. Rápido. El de pecas. Fuerza bruta, pero control inestable. La chica. Antigravedad. Interesante. Y finalmente, tras un breve silencio, TCH. Volvió a su comida. Hagan lo que quieran. Esa fue su forma de decir bienvenidos, susurró Hiro, divertida. ¿Cómo soportan a este tipo?, preguntó Ochako entre risas. Buena comida, mala actitud. Una balanza interesante. Respondió Denki mientras robaba una cucharada del helado de Kashimo. ¡Ey! GRRR. Demasiado tarde. Sabía a victoria. Todos se echaron a reír, incluso Hajime, aunque su cabello soltó una descarga que casi chamusca el tenedor de Denki. Ah, mi bocado de gloria. La mesa 1A se volvió, sin duda, la más ruidosa de la cafetería ese día. La clase avanzaba con normalidad.
O tan normal como podía serlo en la UA. Algunos alumnos estaban cabeceando, otros seguían tomando notas con disciplina militar, sí, Ida, y Hajime Kashimo, simplemente mantenía la vista fija en la ventana, perdiéndose entre pensamientos de combates imposibles, recuerdos lejanos y un anhelo inconfesable por encontrar a alguien que de verdad lo hiciera luchar con el alma. Hasta que, yo estoy entrando por la puerta como una persona normal. ¡Tum! La puerta del aula casi se desprende de las bisagras mientras Olmig, en su forma musculosa, entra con su típica sonrisa brillante, acompañado por un torbellino de aire dramático y polvo que no sabías de dónde salió. El aula entera se quedó muda. Futuros héroes. Hoy pondremos a prueba su capacidad de combate real. Es hora de vestirse para la acción. Con un movimiento de su brazo, apuntó hacia la pantalla que mostraba los lockers. Recojan sus trajes de héroe personalizados y encuéntrenme en el campo de entrenamiento. Plus Ultra. La clase estalló de emoción. ¡Sí! Gritaron varios a la vez mientras salían en estampida. Vestidores, área de lockers personalizados. Hajime abrió el suyo con calma. En el interior, colgado como una reliquia de otra vida, estaba su traje de combate. Un conjunto blanco de corte holgado y flexible, reforzado en los puntos clave. Además de resistir grandes cantidades de electricidad. Las vendas gruesas y reforzadas que cubrían sus antebrazos eran idénticas a las que usó durante los Juegos del Sacrificio. Las tocó con la punta de los dedos. Mismo estilo, otro mundo. Se las colocó con cuidado, una a una. Ya no eran para contener energía maldita e inestable. Eran parte de su identidad. El grupo se reunió fuera de los vestidores, cada uno con trajes llamativos y únicos. Hiro lo observó con una sonrisa de medio lado. «Te ves como un hechicero místico sacado de un videojuego», murmuró. «Me pregunto por qué será», le respondió Kashimo sin mirarla. Touché. Campo de entrenamiento, escenario de combate urbano simulado. Olmig se mantenía firme como una estatua dorada, con su capa ondeando dramáticamente por una brisa que claramente alguien había activado para el efecto. Escuchen bien. Este será un entrenamiento de combate real. Villanos contra héroes. 2 equipos. Un equipo defiende una bomba, el otro intenta recuperarla. Usen sus trajes como herramientas. Usen su ingenio, no solo su fuerza. Los nombres en las pantallas empezaron a girar. Se asignaban equipos al azar. Equipo A, Yaoyorozu y Mineta. Equipo B, Izuku Midoriya y Uraraka. Equipo C, Hiro y Kaminari. Y así, uno tras otro. Hajime simplemente observaba. No le importaba con quién le tocara. Él solo quería acción. Hasta que, equipo A defenderá la bomba. Equipo B intentará recuperarla. Las parejas se alinearon en el vestíbulo. Mineta, al ver a Momo con su traje, que ella había diseñado personalmente para maximizar la eficiencia de su Kirk, no pudo evitar mostrar esa mirada babosa y desagradable que siempre lo metía en problemas. El traje de Yaoyorozu es como un regalo divino, murmuró el enano violeta babeando. Pero algo se alzó detrás de Momo, como una sombra amenazante. El Pikachu azul, con sus vendas apretadas, su cabello chispeando suavemente, los ojos entrecerrados como si acabara de encontrar una cucaracha debajo de su zapato. Fulminó a Mineta con la mirada. No dijo una sola palabra, solo una expresión tan afilada que Mineta palideció en el acto. N no estaba mirando nada. Lo juro. Eso espero, murmuró Kashimo. Denki y Hiro lo vieron desde un lado. Denki le susurró a Hiro. ¿Te imaginas si ese tipo se enamora de alguien? Se volvería más aterrador que All Might. Hiro le dio un codazo. ¿Más? Por favor, si ya da miedo cuando está de buen humor. El reloj de la arena digital comenzó a contar regresivamente. All Might alzó la voz una vez más. Que comience el combate. Y mientras los estudiantes corrían al campo. Kashimo, con los brazos cruzados, murmuró para sí. Veamos si alguien aquí vale la pena. Los primeros enfrentamientos comenzaron. Cada equipo demostró su estilo y habilidades únicas. Momo, con su mente estratégica, guiaba sus batallas con eficacia. Hiro y Denki funcionaban bien en conjunto. Ella detectando movimientos con su sonido y él descargando ataques eléctricos, aunque con el riesgo constante de freírse a sí mismo si se excedía. Izuku y Ochako mostraron trabajo en equipo e instinto heroico. La gravedad y la fuerza bruta, bien combinadas. Hajime observaba desde el monitor, cruzado de brazos, el bastón y apoyado en su hombro como si fuera su lanza de guerra. HMMM. Todoroki.
Su poder de hielo, muy eficiente, frío. Literalmente. Un congelador. Ese Tokoyami, un Kirk de sombras. Parece útil en combate cerrado. Y ese mocoso, rabioso, pero sabe usar su explosión como extensión de su cuerpo. Algo así como yo con la electricidad. No es tan mal, pensó mientras una pequeña chispa recorrió la punta de su bastón. Tal vez valga la pena enfrentarlos algún día. Pero mientras todos eran asignados y los combates avanzaban, un detalle se volvió evidente. Olmig miraba la lista en su tableta. Frunció el ceño. Parece que cometimos un error. Kazimoa Hime no fue asignado ni como héroe ni como villano. El ambiente se volvió un poco tenso por un momento. Todos miraron hacia él. Hajime simplemente alzó una ceja. Me están diciendo que vine vestido como un maldito vendado profesional para quedarme sin pelear. Bufó con molestia. Sus dedos temblaban de electricidad apenas contenida. No, claro que no. Lo solucionaremos ahora mismo. Respondió rápidamente Olmig con una risa algo nerviosa. Después de un breve intercambio, se armó un combate extra. Kazimoa Hime jugará como villano. Olmig miró su lista y pulsó aleatoriamente un par de nombres. Su compañero será Shohimezo. El chico de múltiples brazos se acercó calmadamente, asentando con la cabeza. Haré lo que sea necesario para proteger el objetivo. TCH, esfuérzate. Yo saldré a cazarlos. ¿No deberías quedarte y proteger la bomba? Preguntó Shoji. Hajime giró su cabeza hacia él, mostrando una media sonrisa arrogante. Prefiero la ofensiva. El mejor escudo es hacer que los demás ni se acerquen. Mientras el campo se cargaba para recibirlos, el altavoz sonó. Equipo héroe. Zero ante Itsuyu Asui. Equipo villano. Kazimoa Hime y Shohimezo. Giro desde los monitores chasqueó la lengua con una sonrisa. Pobre Zero, Denki tragó saliva. Y pobre Tsuyu. ¿No dijeron que ese tipo electrificó 3 gimnasios en la secundaria? Momo solo miraba atenta, pero preocupada, sin decir nada. En su interior, se preguntaba, ¿qué tan serio se lo tomará Hime esta vez? Ambos equipos estaban en posición. En una sala oscura, apenas iluminada por luces artificiales del techo, la bomba descansaba en su pedestal metálico como una trampa esperando a activarse. Encárgate de protegerla. Si no los encuentro, volveré en un instante, dijo Hajime, su voz tan seria como su mirada eléctrica. Shoji asintió en silencio, extendiendo 2 brazos extras hacia los flancos como un centinela de múltiples ojos. Kazimo giró el bastón Nioi en su mano antes de colgarlo en su espalda. Sus pasos resonaron en el edificio con un eco. Hora de estirar las piernas, murmuró. Ya tenía una idea de lo que vendría. Un tipo que tira cinta adhesiva desde los codos y una chica con lengua larga. No era precisamente lo que llamaría rivales interesantes. A ver cuánto duran antes de aburrirme, y justo cuando dobló el pasillo central, cayó en la trampa. Ahora, Su. Gritó Zero. Las cintas adhesivas volaron en espiral y envolvieron por completo el torso y brazos de Hajime, apretándolo con fuerza contra una de las columnas. Uno menos. Rápido, ve por la bomba. Yo lo distraeré. Zero dio un paso al frente, aún sin soltar los extremos de sus cintas. Perdón, viejo. Pero si querías pelear, esta no era tu oportunidad. La mirada de Kazimo se mantuvo baja. Y luego, ZZZZZT, un zumbido sutil llenó el aire, apenas perceptible. Hasta que las cintas de Zero comenzaron a arder por el calor eléctrico acumulado. Chispas danzaron por la superficie, y en un parpadeo, las adhesivas vendas se carbonizaron y se deshicieron como papel mojado. ¿Qué? Zero no pudo terminar la frase. Kazimo se sacudió el polvo con un suspiro aburrido. Eso fue todo. Dejó caer su bastón a un lado con un clank metálico, y adoptó una pose baja, centrando su peso en los pies. La forma era conocida. Un estilo clásico, de combate cerrado, limpio y metódico. No usaré mi Kirk, dijo con una sonrisa juguetona y los ojos brillando con electricidad contenida. Voy a ser gentil, lo prometo. El primer golpe fue rápido. Zero apenas logró retroceder. Luego, otro. Luego, otro más. Palmadas abiertas, sin intención de dañar con fuerza bruta, pero con una precisión quirúrgica. Cada golpe, una descarga. Cada contacto, una corriente breve que le hacía temblar los músculos. ¿Qué?
Zero intentó contraatacar, lanzando otra cinta hacia el brazo de Kasimo, pero apenas tocó su piel, la cinta chisporroteó y se deshizo de nuevo, acompañada por un clic eléctrico. Kasimo inclinó la cabeza. ¿Dónde quedó tu entusiasmo? En un instante, su velocidad aumentó, y los golpes se convirtieron en una sucesión ininterrumpida de impactos suaves, pero certeros. Tac. 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 ZZZZT. Tac. ZZZZZZT. Cada punto donde lo tocaba. Hombros, costillas, cadera, cuello, una descarga que paralizaba parcialmente el cuerpo de Zero sin dejar marcas visibles. Hasta que, finalmente, un golpe descendente con la palma abierta, justo en el pecho, lo dejó sin aliento. GHGG. Zero cayó de rodillas, aturdido, con los brazos temblorosos y sin fuerza. Nada mal, murmuró Hajime mientras recogía su bastón del suelo con calma. Me diste unos segundos de distracción. Mejor que nada. Y sin mirar atrás, comenzó a caminar por el pasillo con dirección a donde Tsuyu Asui probablemente ya estaría acercándose a la bomba. Justo cuando Kasimo avanzaba por el pasillo con su bastón chispeando en su mano, preparado para su siguiente juego, la voz atronadora de All Might resonó por los altavoces del lugar de entrenamiento. Y los villanos ganan esta ronda. Hajime se detuvo en seco. Chasqueó la lengua, visiblemente decepcionado. ¡Qué molestia! Me dejaron sin postre, murmuró, haciendo girar su bastón una vez antes de colgarlo a su espalda. En las salas de observación, varios estudiantes miraban la pantalla con reacciones variadas tras ver a Hajime Kasimo en acción. ¿Vieron eso? Literalmente lo estaba tocando como si fuera un saco de boxeo, comentó Kaminari, con una mezcla de miedo y admiración. Lo dejó fuera sin usar su Kiri directamente. Y sin ponerse serio, añadió Hiro, apoyando el mentón en su mano, con una media sonrisa. Es un idiota a veces, pero se ve muy genial peleando. Técnica muy precisa, movimientos refinados, analizó Todoroki, manteniendo la vista fija en la pantalla. No se mueve como un idiota. Fue un combate unilateral, dijo Ida en voz baja, casi en estado de shock. El compañero Zero fue completamente superado. Eso es innegable. Incluso Bakugou, cruzado de brazos, gruñó por lo bajo. TSK, electricidad y artes marciales. Tuvo suerte de no enfrentarse a mí. All Might, por su parte, permanecía con los brazos cruzados frente al monitor, su sonrisa templada por un pensamiento que no dijo en voz alta, pero que lo dejó pensativo. El joven Kasimo no se mueve como un chico de su edad, pelea como alguien que ha pasado por incontables batallas. Como si su cuerpo supiera lo que hace antes que su mente, All Might desvió la mirada un momento, viendo al chico en la pantalla recogiendo su bastón y regresando al punto de encuentro. Ese tipo de experiencia, no se aprende en una escuela. Mientras tanto, Shoji ya estaba ayudando a Tsuyu a levantarse. La había inmovilizado silenciosamente con varios brazos extra antes de que pudiera tocar la bomba. Hajime llegó justo cuando la batalla ya había terminado, y eso solo lo hizo refunfuñar aún más. Cuando se reunieron en el vestidor de salida, All Might los esperó con su acostumbrado entusiasmo. Todos lo hicieron excelente. Cada combate fue entretenido, y sobre todo, una muestra de lo que serán capaces de alcanzar. Kasimo, aún con el cabello alborotado por las pequeñas descargas que nunca cesaban, solo se encogió de hombros. ¡Qué fastidio! Quería pelear contra los dos. Shoji lo miró de reojo. Agradezco que no lo hicieras, no todos tienen tus métodos. Momo, Denki y Hir se acercaron apenas terminó el anuncio. Denki fue el primero en reírse. Te la rifaste, hermano. Aunque, no sé si decir que fue una pelea o una paliza. Tu pelea fue muy interesante, añadió Momo, con tono más diplomático, aunque con una leve sonrisa. Tus movimientos fueron muy eficientes. ¿Ese estilo tiene nombre? No lo recuerdo, respondió Hajime, girando los hombros para relajarlos. ¿No lo aprendiste golpeando chicos de secundaria? Ironizó Hir, rodeando los ojos con diversión. Eso fue muy estilizado, remató Denki, haciendo como si imitara los golpes de palma de Kasimo con una mini descarga y todo. Kasimo solo buzó. No fue nada serio, si fuera una verdadera pelea, ese pasillo estaría cubierto de marcas de quemaduras. El grupo guardó silencio por un momento, no del todo seguros de si lo decía como broma, o no. All Might, aún desde el pasillo, alzó una ceja al escuchar ese comentario. Sí, definitivamente ha peleado en escenarios donde no hay reglas ni simulaciones. Capítulo 6.
El nuevo día comenzó con el murmullo de estudiantes aún adaptándose al ritmo de la academia o a todos uniformados, sentados en sus respectivos lugares mientras esperaban a su profesor. Hajime Kashimo, con su uniforme impecablemente planchado, gracias a su sobreprotectora madre, y su bastón y apoyado contra su escritorio, mascaba distraídamente una oblea mientras su cabello crepitaba levemente de forma intermitente. Denki, que estaba sentado justo atrás, murmuró. ¿Sigues con hambre? ¿Comiste 3 waffles en el camino? No es hambre, respondió Hajime sin mirar atrás. Es ansiedad por lo aburrido que está esto. En ese preciso instante, la puerta corrediza se abrió con un sonido seco. En sus asientos. La voz monótona de Shota Aizawa resonó como una ola de indiferencia. Vamos a hablar sobre los resultados de ayer. El ambiente se tensó un poco. Algunos estudiantes se enderezaron en sus asientos, mientras otros tragaban saliva discretamente. Vi cada uno de sus combates, comenzó Aizawa mientras conectaba una tableta al proyector. Y tengo algunos comentarios. Sus ojos, medio abiertos, pasaron por cada alumno sin emoción. Bakugou Katsuki, potencia bruta, velocidad, agresividad. Pero también, el silencio fue cruel. Actúas como un mocoso. Te dejas llevar por tus emociones con demasiada facilidad. Controla tu ego antes de que te controle a ti. Bakugou apretó los dientes, frustrado pero sin discutir. Midori y Izuku, todos giraron hacia el chico de cabello rizado. ¿Otra vez rompiéndote el brazo para ganar? Aizawa suspiró. Entiendo la determinación, pero si vas a seguir autodestruyéndote, ni te molestes en venir mañana. Encuentra un equilibrio. Y pronto. Midori agachó la cabeza, avergonzado. Kashimo Hajime, todos dirigieron la mirada al peliagua, que solo levantó una ceja, interesado. Pudiste haber ganado en los primeros segundos de tu combate, pero elegiste no usar tu quirk ofensivo de forma directa. Buena decisión. Con tu nivel de electricidad, habrías dejado a Zero hospitalizado si te descuidabas. Controlar tu fuerza también es parte de ser héroe. Bien hecho. Un breve murmullo recorrió el aula. Hajime no dijo nada, pero una sonrisa ladina se dibujó en su rostro. TCH, eso fue un cumplido, ¿no? Murmuró Denki a Hiro, quien asintió mientras cruzaba los brazos con una pequeña sonrisa. A pesar de todo, sí parece saber lo que hace, agregó Momo, con un tono orgulloso, bajito. Bien. Pasando al siguiente punto del día, los estudiantes se tensaron, esperando otro anuncio de entrenamiento mortal. Tendremos una actividad especial, añadió Aizawa. Los murmullos se intensificaron. Algunos ya imaginaban nuevos combates, misiones de campo, desafíos de resistencia. Vamos a elegir al delegado de la clase. Hubo un segundo de silencio, y luego. Exclamaron varios a la vez. ¿Eso es todo? Preguntó Agakure. ¿Qué clase de actividad normal es esa? Se quejó Mineta. Tendrán que votar entre ustedes, añadió Aizawa sin inmutarse. Nada de votarse a sí mismos más de una vez. Mientras comenzaban a repartir las papeletas, Ida se puso de pie como si estuviera dando un discurso. Este cargo es de suma importancia. No se trata solo de popularidad. Debe ser alguien con liderazgo, sentido del deber y temple ante la presión. Piensen con la cabeza. Hajime se cruzó de brazos, alzando una ceja. Qué manera más ruidosa de decir vótenme a mí, musitó sin entusiasmo. Al cabo de unos minutos, Aizawa recogió las papeletas y revisó los resultados con rapidez. El delegado será Izuku Midoriya. Midoriya casi se cae de la silla de la sorpresa. ¿Yo? ¿En serio? Balbuceó. Y la subdelegada, Momo Yaoyorozu. La aludida se irguió con elegancia, con una expresión de ligera sorpresa pero satisfacción. Kashimo miró hacia otro lado, con las manos tras la cabeza. Fue uno de los que había escrito discretamente Yaoyorozu en su papeleta. Lo había hecho sin pensarlo demasiado, aunque seguramente negaría si alguien le preguntaba. Hiro lo miró con ojos entrecerrados. ¿Tú la votaste, cierto? TSH, cállate. Y cruzó los brazos, mientras su cabello se alzaba levemente por la electricidad estática. Nuestro rayo tiene su lado suave, rió Hiro. Sigo siendo un rayo que destruye cosas, no un rayo bonito. Ajá, claro, murmuró Denki con una sonrisa burlona. Mientras el resto de la clase hablaba sobre los resultados y algunos refunfuñaban, Kashimo solo pensó, ¿mi madre me habrá empacado waffles?
Pero al ver a Momo conversar seriamente con Midoriya sobre los deberes del cargo, solo suspiró. Eso sí, más les vale no hacerme escuchar discursos. La tarde transcurría con relativa calma, algo raro en la UA, luego de un día de clases lleno de análisis, comentarios sobre combates y el recién establecido rol de delegados. Algunos estudiantes del 1A se dirigían en grupo hacia la cafetería para relajarse un poco. Entre ellos, los grupos comenzaban a mezclarse más fácilmente. Izuku, Ida y Ochako iban a la cabeza, charlando mientras caminaban por los pasillos. Todavía no puedo creer que me hayan elegido como delegado, decía Midoriya rascándose la nuca, visiblemente nervioso. ¿Y si no lo hago bien? ¿Y si decepciono a todos? No debes pensar así, Midoriya-kun, lo animó Ida, con su clásico gesto de brazos rígidos. El rol de delegado no se trata de saberlo todo, sino de representar los valores y el esfuerzo de la clase. Yo sé que puedes hacerlo bien. Sí, ánimo Deku. Añadió Ochako con una gran sonrisa. Nosotros te apoyamos. Detrás de ellos venía el grupo de Hajime, Momo, Hiro y Denki. Kasimo caminaba con un bafle entre los labios, las manos en los bolsillos y el cabello ligeramente levantado por los residuos eléctricos que acumulaba sin querer. Parecía en su propio mundo, hasta que Momo, sonriendo, se acercó a su costado y le mostró la pantalla de su celular. Hajime, mira esto. Es el diseño de la nueva mejora que quiero hacer para tu bastón. Podríamos integrar una celda de recarga de energía, así no depender solo de tu propio voltaje. Hajime, con el bafle aún colgando de su boca, la miró de reojo. MHN, murmuró con la boca llena, asintiendo sin que se le entendiera mucho. Hiro soltó una risita desde el otro lado de la mesa. ¿No puedes dejar ni un segundo los bafles, eh? ¿Qué edad tienes? 5. 5 y medio, respondió Hajime, quitándose el dulce de la boca con un movimiento orgulloso. Y aún más poderoso que ustedes, así que respétenme. ¿Sí? ¿Sí? El bebé eléctrico más fuerte de Japón, añadió Denki con tono burlón. Pero en medio de las risas, un estridente sonido de alarma interrumpió la tranquilidad del lugar. ¡Ueo! ¡Ueo! Una luz roja comenzó a parpadear en el techo. Una voz robótica anunció por los altavoces. Violación de seguridad nivel 3. Se solicita evacuación ordenada del alumnado. En un abrir y cerrar de ojos, el caos estalló en la cafetería. Sillas rechinando, charolas cayendo, estudiantes levantándose de golpe y gritando, todos corriendo hacia la salida como si fuera el fin del mundo. La masa de alumnos se movía como una avalancha descontrolada. ¿Qué está pasando?, gritó Ochako, alarmada. Debe ser algo serio, añadió Ida mientras intentaba calmar a algunos estudiantes. Vamos al pasillo, dijo Midoriya, pero antes de dar un paso, un brazo se interpuso frente a ellos. Era Hajime, su expresión completamente serena, con su bastón ya en la espalda. Sus ojos calmados observaban el alboroto sin alterarse ni un poco. No. Esperen. Momo, Hiro y Denki se detuvieron de inmediato al escuchar su voz. El resto también frenó ante el inesperado tono autoritario. ¿Qué sucede?, preguntó Momo, mirándolo con seriedad. Si van ahora, Hajime señaló con un gesto del mentón hacia el pasillo, van a terminar aplastados por esa estampida de borregos sin cerebro. Todos se asomaron y, como si lo hubiera predicho, vieron a decenas de estudiantes empujándose, gritando sin control, sin saber siquiera qué estaba ocurriendo realmente. Ese santo cielo, balbuceó Ida, están todos en completo desorden. ¿Cómo sabías que iba a pasar eso?, preguntó Hiro, impresionada. Porque no reaccionaron como héroes, respondió Kasimo, encogiéndose de hombros. Reaccionaron como civiles. No pensaron, solo corrieron. ¿Entonces no es nada grave?, Denki preguntó, medio en serio, medio esperando que no lo fuera. No lo sé, dijo Hajime con una sonrisa relajada, pero lo dudo. En esta escuela hay héroes profesionales por todos lados. No dejarían que algo serio pase sin controlarlo. Así que, alzó una ceja, ¿por qué tanto alboroto? Su tranquilidad contrastaba con el bullicio exterior. Midoriya, todavía algo nervioso, miró a sus compañeros, luego a Hajime. Es una forma distinta de verlo. Pero, tiene razón. No podemos perder la cabeza por una alarma sin saber qué pasa. En ese momento, por los altavoces, la voz del director Nezu aclaró. Atención estudiantes. La violación de seguridad fue causada por un grupo de periodistas que logró ingresar por la puerta principal. El incidente ya está bajo control.
Les pedimos regresar a sus salones con calma. Gracias, un suspiro colectivo se sintió en toda la cafetería. Periodistas. Exclamó Ochako, casi me da un infarto. Tanta alarma por unos paparazzis, bufó Hiro. Hajime volvió a su asiento, sacó otro bafle de su lonchera termo, y dijo sin mirar a nadie. Les dije que eran borregos. El grupo rió, aliviado y todavía impresionado por la previsión del peliagua. Midoriya, sin decirlo en voz alta, pensó. Kasimo, tiene una forma muy extraña de ver el mundo. Pero, también es alguien confiable. Frente al edificio principal de la UA, los estudiantes de la clase 1A estaban reunidos con sus trajes de héroes puestos, esperando frente a un autobús escolar personalizado que los llevaría al lugar del entrenamiento especial. Aizawa les había dado la indicación horas antes. Hoy tendrán una simulación de rescate en un entorno controlado. Prepárense para actuar como verdaderos héroes. La mayoría de los estudiantes estaban emocionados por esta clase práctica, aunque algunos la veían como otra oportunidad para medir fuerzas. Entre ellos, por supuesto, Hajime Kasimo. Con su traje blanco impecable, sus brazos cubiertos con las clásicas vendas reforzadas y su bastón a la espalda, Kasimo se mantenía en silencio con la mirada clavada en la nada. A su lado, Momo Yaoyorozu, completamente vestida con su elegante traje, tampoco decía nada. Solo lo miraba de reojo a veces, como si quisiera hablar, pero no supiera qué. Unos pasos más allá, Denki Kaminari se inclinaba hacia Hiro, susurrando con malicia. Tú también sigues notando esa química rara entre ellos, ¿verdad? Aunque hoy están, incómodamente callados. No te metas, le respondió Hiro con una sonrisa traviesa. Pero sí, se siente una vibra rara. Tal vez están enamorados, añadió Denki teatralmente, alzando las cejas. Hiro lo pinchó en el brazo con uno de sus hacks. No digas idioteces, aunque no estaría mal, ¿no? Antes de que pudieran seguir murmurando, la voz firme de Ida retumbó entre el grupo. Muy bien, compañeros. El profesor Aizawa nos está esperando. Todos al autobús en orden. Mientras subían uno a uno, algunos se colocaban según afinidad. En uno de los asientos dobles, Kasimo se sentó al lado de la ventana sin decir palabra, mientras Momo ocupaba el lugar junto a él sin dudarlo. El resto del grupo, Hiro, Denki, Izuku, Ida, Kirishima, Ochako y otros, se acomodaron entre los asientos cercanos. En medio del trayecto, Tsuyu Asui se giró levemente hacia Izuku, observándolo con esa calma que la caracterizaba. Midoriya, tu Kirk se parece al de All Might, ¿no? Izuku se quedó congelado. Tartamudeó. ¿Eh? No, bueno, se parece, pero no es, yo también lo pensé. Añadió Ochako. ¿No les parece sospechoso? Él incluso tiene la misma pose de victoria. Eso no prueba nada, intervino Kirishima. Aunque sí, tiene buena presencia de héroe. Pero si hablamos de lo mejor en combate, Todoroki y Bakugo aún se llevan el podio. HMPF, gruñó Bakugo desde otro asiento. Como si tuviera que demostrar algo a estos extras. Y luego está el otro eléctrico del salón, agregó Kirishima mirando a Kasimo. ¿Tú y Kaminari tienen el mismo tipo de Kirk? Hajime suspiró, dejando caer la cabeza contra el respaldo del asiento. ¿Ya empezamos otra vez con eso?, murmuró. ¿Entonces sí? Preguntó Tsuyu. Claro que no. Exclamó Hajime, cruzando los brazos, su cabello levantándose ligeramente mientras una pequeña descarga chispeaba entre sus puntas. Yo ni siquiera he usado mi Kirk todavía. ¿Eh? ¿Qué? Preguntó Kirishima sorprendido. ¿Cómo que no? Pero si todo el tiempo sacas rayos. Eso es como una pasiva de videojuego, intervino Denki, recordando lo que ya sabía. Él lo explicó. Su cuerpo genera electricidad sin que lo controle, pero eso no es su habilidad principal. Exacto, añadió Hiro con una sonrisita. Kasimo todavía no nos ha mostrado su carta final. Y no lo haré, gruñó Hajime, mirando por la ventana. Solo puedo usarlo una vez, y no estoy seguro de que también funcionaría ahora. Su voz bajó, más seria. Aunque el tono era seco, había algo oculto en su expresión. No era miedo. Era incertidumbre. En su mente, una imagen apareció por unos segundos. La figura espectral. La sonrisa burlona. Te regalé a la bestia mítica ámbar, sin el precio de la muerte, no sé si en verdad ya no me mataría, pero no tengo intención de averiguarlo ahora. Mientras él pensaba en eso, Izuku Midoriya, que no había perdido palabra, analizaba en silencio lo que acababa de escuchar. ¿Una habilidad que solo puede usarse una vez?
¿Acaso podría matarlo? Eso no era un simple Kirk. Es como un arma final. Como una explosión de último recurso. Izuku bajó la mirada. Debe ser una carga muy pesada. Qué triste sería vivir con algo así. Oye, Hajime, dijo de pronto Kirishima, si tú solo estás usando pasivas y ya eres así de fuerte, ¿cómo será cuando uses tu Kirk de verdad? Hajime solo sonrió, ladeando la cabeza con una expresión felina, peligrosa. Supongo que tendrán que esperar para verlo. Denki tragó saliva. Momo, a su lado, simplemente lo miró de reojo. Por un instante, esa expresión, no era de juicio, ni de miedo. Era de pura curiosidad. Las puertas automáticas se abrieron con un leve chirrido metálico, dejando ver el enorme domo de cristal y acero que era la USG, un Force en Simulation Joint, el centro de entrenamiento para situaciones de rescate. Sus dimensiones colosales parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Tirten, el héroe profesional especializado en rescate, esperaba en el centro de la entrada, con su imponente traje blanco y la gran válvula giratoria en su pecho. Bienvenidos, estudiantes de la clase 1A. Saludó con una voz amable. Esta instalación está diseñada para simular múltiples tipos de desastres. Derrumbes, incendios, inundaciones, tormentas. Hoy entrenaremos cómo salvar vidas. Porque, pausó con un gesto solemne. El propósito de nuestros quirks como héroes, no es dañar, sino ayudar. Las palabras resonaron con fuerza. Hajime Kashimo, que se encontraba en la parte trasera del grupo junto a Momo, Denki y Hiro, desvió ligeramente la mirada. Salvar, Sus pensamientos eran menos nobles. Un poder que no puede usarse libremente no deja de ser una carga. Y el mío, incluso en esta vida, aún puede matar si me descuido. Abrió y cerró su puño cubierto por el guante especial de Momo. A través del material, un ligero zumbido eléctrico se colaba. Había aprendido a regularlo, sí. Pero cada día era como contener una tormenta en su pecho. ¿Y Olmig? Preguntó entonces Aizawa, cortando el aire con su tono monótono. Está ocupado, respondió Tirten. Se quedó sin tiempo en su forma heroica, pero nos alcanzará si se recupera. Aizawa frunció el ceño, pero no dijo más. Caminó hasta el frente del grupo, sus vendas flotando levemente como si presintieran algo. Muy bien, nos dividiremos en grupos. Cada zona representa un tipo de desastre. Tendrán que usar sus quirks de forma eficiente, priorizando la seguridad de los demás. Recuerden, no son soldados. Son héroes. Justo cuando iba a empezar con las asignaciones, un viento frío recorrió la cúpula. Y entonces, algo se rompió en el aire. Un portal negro se abrió en medio del domo. Y luego otro. Y otro. La oscuridad parecía retorcer el espacio en espirales viscosas. Hajime lo notó antes que nadie. Sus sentidos se agitaron. La electricidad en su cuerpo vibró con un cosquilleo diferente. Presencias. Hostilidad. Intención de matar. Agrúpense. Ordenó Aizawa de inmediato, protejan a los estudiantes. Del primer portal emergieron figuras deformes. Hombres con máscaras, armas improvisadas, tatuajes y quirks ya activos. Del segundo, una figura más grande, amorfa, cubierta de manos. Villanos. Tirten se adelantó para proteger a los estudiantes, pero Hajime sonrió. Una sonrisa que nadie vio, excepto Momo, que lo observaba de cerca. ¿Villanos, El chico soltó una risilla, seca, sarcástica. Cuando oí esa palabra en este mundo, me imaginé otra cosa. Seres monstruosos, pesadillas encarnadas, como Sukuna o Jogo, no payasos con cuchillos y mascarillas de Ayouen. Aizawa activó su Kirk de inmediato y se lanzó hacia la primera línea sin vacilar. El caos se desató. Villanos saliendo de los portales, gritando, atacando con fuego, con cuchillas, con garras, con pura violencia desordenada. Esto es real. Son villanos. Gritó Aizawa, derribando al primero de un solo golpe. Kashimo tragó saliva. No de miedo. Sino de puro instinto. Así que este mundo también tiene escoria. Extendió lentamente los dedos de su mano derecha, y su bastón cayó a su palma con un sonido metálico. La electricidad en su cuerpo se activó por reflejo, sus cabellos se levantaron en picos irregulares mientras su mirada adquiría ese tono salvaje, casi felino. Apenas los estudiantes se movilizaban hacia la salida, una figura envuelta en sombras y metal apareció con voz grave. Somos la Liga de los Villanos. Y hemos venido por All Might.
Antes de que el miedo pudiera apoderarse del grupo, Kirishima, Bakugou y Hajime reaccionaron casi al mismo tiempo. No dejaré que hagan lo que quieran. Bramó Kirishima, endureciendo su piel. Quítense, voy primero. Gritó Bakugou, impulsándose con explosiones. Hajime, con una chispa en los ojos, simplemente sonrió y dijo. Ustedes hablan demasiado. Sus pies fueron los primeros en moverse, su bastón en mano, cargado levemente de electricidad. Sin embargo, al aproximarse al villano, una extraña niebla oscura emergió del cuerpo de aquel sujeto. En un abrir y cerrar de ojos, los tres fueron tragados por una neblina envolvente. Zona de tormenta, pocos segundos después Hajime aterrizó de pie, el bastón en su mano amortiguando el impacto mientras la lluvia lo empapaba al instante. El cielo era una marea oscura. Truenos retumbaban. El olor del ozono se mezclaba con el de la tierra mojada. Relámpagos surcaban el cielo. Vaya bienvenida. Murmuró. No estaba solo por mucho tiempo. Dos figuras salieron de entre la lluvia. Kasimo. Llamó Tokoyami, su presencia firme como siempre. Koji Koda le seguía de cerca, mirando alrededor con alerta, aunque algo tenso. ¿Estás bien? Preguntó Tokoyami. Hajime apenas giró el rostro. La lluvia resbalaba por su frente. Rayos azulados y violetas empezaban a recorrer su cuerpo como líneas vivas. Sí. Más que bien. El bastón crujió en su mano. Tenía ganas de estirar un poco el cuerpo. Una docena de villanos apareció a lo lejos, algunos saliendo de los edificios, otros rodeando desde ambos flancos. Tokoyami levantó la guardia y Dark Shadow emergió de su espalda como una sombra viva. Yo cubriré tus flancos. Cuento contigo si necesito apoyo. Haz lo que quieras. Respondió Hajime. Su sonrisa era apenas visible, pero los destellos eléctricos la iluminaban por momentos. La tormenta rugió sobre ellos. Kasimo avanzó. Su figura apenas visible entre la lluvia. El primero de los villanos se abalanzó con un grito, pero antes de llegar siquiera a 1 metro, una descarga lo alcanzó por el suelo, dejándolo aturdido. ¡Zac! El bastón giró y golpeó el aire, dejando una línea de electricidad chispeante que cruzó en horizontal. Hajime se movía como si conociera cada paso antes de hacerlo. Su cuerpo estaba completamente coordinado con la tormenta. A su lado, Tokoyami y Dark Shadow combatían con precisión. Koji, más atrás, aún nervioso, daba órdenes a un grupo de aves que atacaban a enemigos más rezagados. Este clima es perfecto. Pensó Hajime. Sus pupilas brillaban. El poder eléctrico del ambiente respondía a su presencia. Cada golpe que daba generaba una pequeña descarga. Cada paso que daba dejaba chispas en el suelo. Los villanos caían uno tras otro, confundidos, desorientados, sin entender cómo alguien tan joven podía moverse con tanta soltura en medio del caos. Uno intentó sujetarlo desde atrás. Error. Hajime dejó caer su bastón, giró sobre sí mismo y golpeó con el codo envuelto en electricidad. El impacto soltó una chispa azul intensa y el oponente cayó aturdido. ¿Eso era todo? Esperaba más diversión. Murmuró, observando a los últimos enemigos tambaleándose. Tokoyami se posicionó a su lado. Sus hombros subían y bajaban por el esfuerzo. Y con ese fueron 12. ¿Estás bien? Claro. Solo estoy calentando. Ambos cruzaron miradas por un segundo. La lluvia no dejaba de caer. Y entonces, cayó el silencio. Habían despejado la zona. Con esto terminamos el video. Recuerden suscribirse y dejar su like para que mi contenido pueda llegar a más personas. Si quieren ver las nuevas historias y las continuaciones de las demás teorías primero que nadie pueden visitar mi Patreon, para apoyarme y poder mejorar la calidad de mi contenido, por el precio de $2 por mes, y poder ver todas las teorías que quieras. Link en mi perfil y en la descripción del video. Sin más que decir me despido. Chao.